Bueno, señores, miren, vamos a continuar con el desarrollo de este espacio y vamos de inmediato, sin muchos preámbulos, con el comentario del señor Víctor Villanueva. Sí, bueno, miren, yo quiero no hacer un comentario, sino hacer tal vez algún ejercicio platónico aquí, de diálogo platónico concerniente a la situación de Haití. Es un tema constante, reiterado entre cada uno de nosotros, que lo que hacemos es, denme un momentico, porque aquí siempre a último minuto ahí, yo que soy chiquito y no quepo en todos lados. El tema de Haití es una constante en nuestro quehacer que República Dominicana debe aprender a lidiar con esto. Debemos saber cuáles son los escenarios, en cuáles escenarios apliquemos cuál plan para no estar improvisando concerniente a esta problemática que, insisto, es una constante que eternamente estará ahí. Esto es un accidente geográfico, político geográfico, porque la división de la isla no fue autodeterminada. La división de la isla fueron unos acuerdos que se hicieron por allá, ratificados en el 1777, los tratados de Aranjuez, y que a posterior ha tenido el vaivén de la fluctuación política, la inestabilidad política de la propia isla a ambos lados, con el Santo Domingo francés, el Santo Domingo español, y eso que hemos heredado como generación. Tenemos que, de alguna manera, insisto, en darles respuestas, posibles escenarios, posibles respuestas, posibles escenarios que se sigan presentando. Lo que tenemos ahora, señores, es altamente delicado. Es una cuestión que de estallar será altamente peligrosa para nuestro país. Es una cuestión que si estalla, ya que de por sí sería peligroso, y si no estamos preparados, pues entonces será mucho peor. Ninguna valla va a detener eso. Un éxodo de haitianos, eso no lo va a detener nada, porque estarán huyendo por clamor, por vida, por sustentar sus vidas, por huirle, o en el otro escenario estarán invadiendo para reclamar cosas que, como se escribe su historia, ellos entienden que esto le pertenece. Esa es su credibilidad, ese es su credo. Y ante eso tenemos que tener respuestas. La política exterior de la República Dominicana con respecto al tema de Haití se ha quedado en los últimos años en los enunciados en los cuales nuestros presidentes, por lo menos los últimos dos, específicamente los últimos dos presidentes, el actual y el anterior, se ha quedado supeditado a enunciados presidenciales ante organismos internacionales. Y eso no es política. Actualmente, con la construcción de una verja, no estamos incidiendo en nada en lo que tiene que ver políticamente de aquel lado de la isla. No hemos dado la garantía y la seguridad transaccional que necesitan nuestras empresas, nuestras industrias dominicanas que exportan hacia allá. Nosotros no hemos sabido, ni siquiera por los elementos fitosanitarios, poner un control a tabla rasa ahí. Nosotros no hemos tenido ningún punto de adelanto en el control de las medidas de sanidad, las situaciones de salud pública, que la propia ley de migración faculta a las autoridades al cierre pleno de la frontera si hay problemas de salud pública. Y en la pandemia eso ni se mencionó. Nosotros tenemos un contexto que va increciendo cada vez, cada día, con la cantidad exorbitante de inmigrantes haitianos
que están de este lado deambulando en las calles, trabajando forzosamente sin respaldo de derecho alguno, sin garantías de seguridad social, sin garantías de que ni siquiera puedan cumplir cobrar debidamente, pero peor aún, lacerando el espacio de mano de obra que el nacional dominicano estuviera más atraído en realizar si se pagara correctamente. Nosotros no hemos dimensionado que tenemos que elevar nuestras gestiones diplomáticas a que las potencias que tienen intereses ahí vayan y se metan allá, tienen facultades, tienen presupuestos, tienen ejércitos, y que impere un orden ahí. República Dominicana no ha logrado ni que en el Consejo de Seguridad se trate ese tema con seriedad. Fuimos miembros del Consejo de Seguridad históricamente, por primera vez en la historia de esa organización, y somos miembros fundadores. Y los temas que el gobierno pasado colocaba en agenda mientras fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eso daba risa, vergüenza plena. Y eso nosotros tenemos que dejarlo pasar. Nosotros no podemos reclamarle a los que son el interés de Francia, de Canadá, de Inglaterra, de Estados Unidos, de los belgas. No podemos reclamarles. Tenemos como a la Unión Africana, tenemos como a los no alineados, tenemos como a lo que es el Consejo Permanente de la OEA, y no se ha hecho nada. No ha habido gestión diplomática nuestra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver. Si sigue el estado de neutralidad que actualmente tiene la República Dominicana de equidistancia con respecto a la problemática haitiana, estalla un conflicto armado, transgrede los límites fronterizos nuestros, ¿y qué vamos a hacer? Reaccionar, invocar el capítulo 5 de la Carta de las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad para que mediante una sesión de emergencia traten una cuestión que en lo que llega la burocracia y sale el presupuesto pasan 2 años, o que venga una solución malvada como la que siempre ha establecido la Organización de las Naciones Unidas en los conflictos territoriales, y el mejor ejemplo está en África. El mejor ejemplo está, por ejemplo, en situaciones como en Timor-Leste, como en Sudán, que la solución con el conflicto religioso con los Yanyahui fue establecer 2 naciones, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Y lo que han hecho es agravar más el problema, que es el recetario de las Naciones Unidas. Entonces, si nosotros no le ponemos atención a esto, nuestras calles, nuestros hospitales, nuestras escuelas, toda nuestra infraestructura física, el comportamiento social en las calles, que se ha ido graficando cada vez más, los conflictos interpersonales entre indocumentados, entre inmigrantes haitianos y dominicanos u otras nacionalidades, se irán acrecentando más. Y si a la vez el comportamiento del Estado y de nuestras autoridades es medalaganaria, es de autorreclamo a nuestros puntos de interés como nación, pues entonces no podemos pasar ni siquiera por el sedazo de un tribunal internacional que juzgue cualquier comportamiento que no sea señalado como ilícito internacionalmente. Y vamos a ver, después del terremoto cayó el Palacio de Haití. ¿Ustedes saben por qué no se ha reconstruido? Porque Francia se abroga el derecho de que esos son ellos que tienen que reconstruirlo. Mientras en el terreno, fuerzas militares de los Estados Unidos no permitieron en su momento dado, y se abrogaban la facultad de ser ellos quienes tenían que reconstruir el Palacio de Haití, el símbolo del poder institucional de ese país. Y entonces, ¿cuál es el efecto? Cero. Nadie ha reconstruido el Palacio de Haití.
por la pugna en el contraflujo de intereses de ellos. Cuando el terremoto, el ejército de Estados Unidos llegó y asumió el aeropuerto Toussaint-Louverture. ¿Y qué tuvieron que hacer los aviones de Francia? Aterrizar aquí porque decían que en un aeropuerto controlado por los Estados Unidos, por el ejército de los Estados Unidos, ellos no iban a aterrizar. Y al final no llegaron allá. La misma pugna que se ve internamente en ese país. Ustedes sabían que Haití es el país que per cápita, después de la India, tiene más ONG en el mundo. Que hay mafias de las ONG que se lucran sobre la desgracia, la problemática de su propio país, sustentado por los organismos internacionales que la utilizan a bandos y tienen trasiegos políticos. Porque el político de una tendencia que lo financian 2 o 3 ONG frente al político de otra tendencia que lo financian las otras ONG, no tienen, chocan entre sí. Un ejemplo palpable, después del mismo terremoto, México envió un barco de ayudas y con la gente sangrando en las calles, el gobierno le dijo que no recibía ese barco. ¿Por qué no lo recibía? Porque fue coordinado por un grupo de ONG contraria a las ONG que financiaba al presidente de entonces. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que la política nuestra actual de ser pasibles es la correcta? Tenemos que reflexionar, tenemos que repensar esto, porque yo he señalado, mientras el presidente enuncia una cosa, el cuerpo de gobierno se comporta de otra, y él no lo reclama, es decir, que está a favor de que sea así, que se comporte su propio gobierno. Entonces, tenemos que reclamar aquí, al nivel que sea, que aquí tiene que haber ya, desde ya, una reacción formal a los trasiegos, a las violaciones, a las transgresiones que acontecen ahí. Hay que denunciar esos conflictos armados. Pero, obviamente, que lo dice un opositor, no lo dice un especialista del derecho internacional, las relaciones internacionales como yo. Y obviamente que por este origen que yo tengo, político, siempre se va a tergiversar, pero no lo van a dimensionar que es un problema latente y que lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestros hijos, de nuestra patria, de nuestro legado, de nuestro acervo cultural. Pero vamos a ver, porque Luis es el presidente y de alguna manera él es el primero entre todos nosotros, y algo tendrá él debajo de la manga, pero al final y al cabo no podemos leerle la carta con respecto al tema de Haití.